Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. El gobierno espera superar pronto la crisis diplomática con Argentina. Luego de que ambos países retiraran a sus embajadores de ambas naciones, el canciller ecuatoriano declaró persona non grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuchs. Brasil. Se extiende la ola de ataques criminales. Unas 28 ciudades del estado de Río Grande registran una serie de ataques criminales y deja 2 muertos en el país. Chile. Endurecen medidas contra la inmigración irregular. Boric anunció nuevas medidas y endureció su discurso sobre migración ilegal. Las Fuerzas Armadas están desplegadas en la zona norte del país. México a oscuras. Un apagón masivo dejó a más de 270,000 personas sin electricidad. La Comisión Federal de Electricidad dijo que salieron de operación 2 líneas de alta tensión, afectando a varias alcaldías de la ciudad. Ecuador. El gobierno espera superar pronto la crisis diplomática con Argentina. Yo no quisiera poner broma. Es un caso muy grave y es un caso muy grave para la diplomacia por lo que ha sucedido. Para el país no es en broma, para nada. Por supuesto, y entiendo porque a donde está llegando usted son los elementos que hasta donde el límite de una reunión pública me permiten entregarlos. Pero le quiero decir que el acto de dignidad del Ecuador ayer, de retirar, primero de llamar a consultas políticas a nuestro embajador, pero segundo, declarar persona non grata, es debido a inconsistencias graves que encontramos. La señora sale de la embajada de Argentina en Ecuador y se presenta, y quiero mencionarla acá, ¿cómo conocemos que la señora está en Caracas? Quien nos comunica es el embajador Fuchs, el día de ayer, que menciona haber recibido una llamada del embajador de Argentina. Ecuador aclaró que la relación bilateral con Argentina no se verá afectada. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín desestimó que la declaración de persona non grata del embajador Gabriel Fuchs pueda tener un efecto negativo en el vínculo entre los países y resaltó que el mismo se caracteriza por una base sólida de principios con una coherencia bilateral muy fuerte. Un rompimiento diplomático con Argentina no solo no cabía en este momento, sino que sería una medida contraproducente por una gran cantidad de ecuatorianos que tenemos nosotros en Argentina, por relaciones comerciales que existen con Argentina. Nuevamente, hay que pensar en el mediano y largo plazo en que esto se va a solucionar y volveremos a tener correcciones, rectificaciones y sobre todo una relación bilateral siempre basada en el respeto, pero sobre todo en la confianza mutua. Las relaciones bilaterales se tensó luego de que María de los Ángeles Duarte Pasantes, exministra del gobierno de Rafael Correa y madre de un hijo argentino de 12 años, solicitara el asilo político de la Argentina, que se le otorgó pero que no pudo completar las gestiones, luego de que Ecuador se negara a facilitar el salvoconducto para que la exfuncionaria viajara a Buenos Aires. Por otro lado, el gobierno en Argentina justificó con el derecho internacional su actuación en el caso Duarte. Santiago Cafiero, canciller argentino, se pronunció sobre la situación diplomática entre el país y Ecuador a partir de lo ocurrido con la exministra ecuatoriana.
En un hilo en su cuenta de Twitter, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argumentó que en todo momento Argentina mostró disposición para enmarcar la acción en el derecho internacional que ofrece mecanismos de solución para estas controversias. Además, recordó que el profundo aprecio de la Argentina al pueblo del Ecuador no cambia con este desencuentro coyuntural, ya que ambos son pueblos hermanos unidos por la historia y por un futuro común. Cafiero insistió en que el prolongado paso del tiempo en la búsqueda de una solución compartida por ambas partes fue generando una situación que atentaba contra sus derechos fundamentales. Brasil, se extiende la ola de ataques criminales. La ola de ataques criminales estremece en 28 ciudades y deja 2 muertos en el país. Uno de los fallecidos es José Wilson da Silva Filho, de 29 años, y jefe de la mayor facción criminal responsable de los atentados. La hipótesis del gobierno de Río Grande do Norte es que los disturbios fueron planeados desde las prisiones como protesta por las condiciones carcelarias y el endurecimiento de controles. Los ataques orquestados dejaron 2 heridos y provocaron incendios y disparos contra oficinas públicas, comercios y vehículos. En concreto, los reclusos demandan una mejora en las condiciones en los presidios, como televisores y visitas íntimas. Los ataques comenzaron en la madrugada del martes en unas 19 ciudades, incluida la capital natal, y pese al fortalecimiento de la seguridad, se expandieron desde este miércoles a un total de 28. Unos 220 policías de la Fuerza Nacional fueron enviados para auxiliar a las fuerzas locales, un número que podrá ampliarse hasta la cantidad que se considere necesaria, indicó el ministro de Seguridad Pública, Fabio Dino. Hasta el momento, unas 30 personas fueron detenidas. China recibió con satisfacción la decisión de Honduras de establecer relaciones oficiales. La presidenta hondureña Xiomara Castro había anunciado el martes la apertura de los vínculos con China, aunque no precisó si ello implica una ruptura de sus tradicionales lazos con Taiwán. Bajo el principio de una sola China, ningún país puede mantener relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con ese país y con Taiwán, al que considera parte de su territorio y promete tomar un día. Saludamos la declaración de Honduras. El hecho de que 181 países hayan establecido lazos diplomáticos con China sobre la base del principio de una sola China demuestra plenamente que el establecimiento de lazos diplomáticos con China es la opción correcta de acuerdo con la tendencia de la historia y la tendencia progresista de los tiempos. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán urgió al país centroamericano a no caer en la trampa de China y tomar la decisión errónea de dañar la larga amistad entre Taiwán y Honduras. América Latina ha sido escenario crucial de las disputas entre Pekín y Taipei desde que se separaron en 1949 tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China. Alineados con Estados Unidos, todos los países centroamericanos se mantuvieron durante décadas ligados a Taiwán. Pero ahora solo Honduras, Guatemala y Belice mantienen lazos con la isla. 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico. Chile endurece medidas contra la inmigración irregular. Le hablo al país, pero en especial a los habitantes de localidades fronterizas como Ollagüe, Bisbiri, Arica y en general a toda la macrozona norte. Ustedes son quienes han tenido que experimentar durante los últimos años con mayor intensidad los efectos del ingreso masivo e irregular de personas que en su mayoría llegan a nuestro país buscando oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen y que el Estado en su momento no se preparó lo suficiente para recibir. Desgraciadamente algunos de ellos también vienen con un ánimo de delinquir,
Y quiero ser muy claro en que esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de Derecho, la vida imposible. Gabriel Boric endureció su discurso sobre migración ilegal y anuncia nuevas medidas. El presidente recordó que desde hace 3 semanas las Fuerzas Armadas están desplegadas en la zona norte del país en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, que contempla la presencia militar por 90 días en un operativo que suma miles de controles y decenas de detenciones. Para Boric, esta medida permite que quienes viven en estas zonas se sientan más seguros y resguardados. El mandatario también anunció iniciativas para la comuna de Colchane, en el específico, la más afectada por la crisis, como la construcción de una comisaría y el aumento de la dotación de carabineros. El norte de Chile está sumido desde 2021 en una fuerte crisis migratoria tras la llegada masiva de personas por pasos clandestinos, el colapso de pequeñas localidades fronterizas y la celebración de marchas xenófobas, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó el miércoles la localidad de Colchane, en el norte del país, y aseguró que junto a otros gobernantes, amigos de la región, sostendrán una reunión para abordar el tema de la migración irregular. Los mandatarios con los que se llevaría a cabo la reunión serán el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce. El encuentro se efectuará en el marco de la Cumbre Iberoamericana número 28, que se llevará a cabo en República Dominicana el 25 de marzo. Boric afirma que los países fronterizos no llevan a cabo la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos en Bolivia. La Cancillería boliviana respondió que los migrantes que entran a Chile es un tema que Santiago debe resolver con las autoridades de los países de origen. Boric habló desde la región norteña de Tarapacá, por donde ingresa a Chile una parte importante de los migrantes en situación de irregularidad, especialmente venezolanos y colombianos. Desde hace 3 semanas, el gobierno desplegó efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar el control fronterizo. Según datos oficiales, por Colchane ingresaron a Chile en situación irregular el año pasado más de 21.500 personas desde Bolivia. Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA hasta 2027. El ítalo suizo se mantendrá en el puesto que ocupa desde 2016, luego de ser seleccionado sin oposición y por aclamación en el Congreso de la instancia en Kigali número 73. El dirigente de 52 años, ya reelegido en las mismas condiciones en 2019 por los delegados de las 211 federaciones nacionales del organismo, podría mantenerse hasta 2031 al frente del fútbol mundial, ya que su primer periodo de 3 años está considerado como incompleto. Su último mandato estuvo marcado por una vasta reforma de traspasos, por la institución de una baja por maternidad para las futbolistas profesionales, así como por reglas de proceso disciplinario más protectoras para las víctimas de violencias sexuales. Ahora los principales trabajos de los próximos años están en marcha, comenzando por el paso del Mundial masculino de 32 a 48 equipos a partir de la edición 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. Brasil. Jair Bolsonaro volverá al país a fines de marzo. Siempre marca una fecha para volver. La fecha ahora fijada es el 29 de este mes. Cuando falta una semana, uno estudia la situación, cómo está Brasil, cómo están los contactos, afirmó el ex jefe de Estado. Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos desde el 30 de diciembre, un día antes de dejar su cargo. La confirmación del expresidente terminó por corregir lo comunicado por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, quien hace unas semanas había anunciado en sus redes sociales que su padre regresaría este miércoles, pero después volvió atrás y comentó que la fecha era probable
pero que no estaría confirmada. Interrogado si volverá a ser candidato a presidente en 2026, el exmilitar respondió que el Tribunal Superior Electoral puede hacer que sea inelegible y una eventual detención sería una arbitrariedad. En los últimos días, la denuncia sobre un escandaloso caso de joyas dadas por el gobierno de Arabia Saudita a la esposa del exmandatario pasó a preocupar el entorno del político de tendencia ultraderechista. En torno a esta situación, el Tribunal de Cuentas de Brasil le ordenó a Bolsonaro entregar las joyas. El presidente del órgano fiscalizador del Estado brasileño advirtió que el destino de esos millonarios regalos es la colección del Palacio do Planalto. El tribunal también ordenó al Departamento de Ingresos Especiales, una secretaría del Ministerio de Economía, que entregue el otro cofre de piedras preciosas valorado en 16.5 millones de reales que le fue incautado en 2021 en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. El martes, el que fuera su ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, declaró ante la Policía Federal que siempre creyeron que las joyas que Bolsonaro recibió de la familia real de Saudita eran un regalo personal y no para el Estado. Sin embargo, la Policía Federal de Brasil abrió una investigación para esclarecer el ingreso irregular al país de las piedras preciosas, por la cual el expresidente deberá presentarse a declarar. Por otra parte, la Fiscalía investiga a la agencia de inteligencia por espiar a miles de personas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. La fase previa de la investigación se ha puesto en marcha un día después de que se conociera que la agencia gubernamental, durante los 3 primeros años del mandato anterior, había utilizado de forma fraudulenta un sistema de seguimiento para localizar a cualquier persona a través de sus dispositivos móviles. Sin necesidad de orden o protocolo oficial alguno, este mecanismo permitía seguir los pasos de hasta 10.000 personas cada 12 meses. Bastaba digitalizar el número de un contacto telefónico en el programa e identificar en un mapa la última localización conocida del dueño del dispositivo. Tras conocerse esta noticia, la administración de Lula ha prometido una investigación y castigar a los responsables de lo que consideran un hecho muy grave y con profundas irregularidades. Colombia, el gobierno nacional reanudó la mesa de diálogo con los mineros. La confirmación oficial la hizo el Ministerio de Interior. Las negociaciones se desarrollarán en Bogotá con la presencia de representantes mineros, el ministro de Interior, Alfonso Prada, y el presidente Gustavo Petro. El encuentro entre ambas partes se produjo luego de las manifestaciones pacíficas que rápidamente cumplieron su objetivo. El gobierno nacional ha utilizado el diálogo como medio que posibilita la creación de rutas y compromisos que permiten la participación directa y vinculante de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, étnicas y otras en la construcción del país, menciona el documento. Por otro lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, comunicó que la situación de orden público fue controlada gracias a los operativos adelantados por 10.000 miembros de la Fuerza Pública, divididos entre el Ejército Nacional, con 8.000 militares, y de la Policía Nacional, con 2.000 miembros. Un apagón masivo dejó a más de 270.000 personas sin electricidad. En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó que a las 19 horas local salieron de operación 2 líneas de alta tensión afectando a varias alcaldías de la ciudad a causa del daño en un elemento de la subestación Merced. La institución señaló que gracias a la interconexión de la infraestructura de la comisión y a la rápida reacción del personal, el problema fue atendido de forma inmediata. El corte duró aproximadamente 1 hora y a partir de las 20 horas local, la entidad alcanzó el restablecimiento del 96% de los afectados.
Estas son las noticias económicas más importantes del día. El Credit Suisse sube con fuerza en bolsa tras el apoyo del Banco Central Suizo. La acción de la entidad suiza subió más de un 30% en la apertura de la sesión este jueves, tras obtener el apoyo del Banco Central Suizo para tranquilizar a los mercados después de la peor sesión de su historia. Por su parte, las bolsas europeas reaccionaron a la baja. Sin embargo, el salvavidas financiero de la entidad suiza da esperanzas para un rebote global. Por otro lado, el Banco Nacional aseguró que el Credit Suisse cumple con los estrictos requisitos de liquidez y capital que se les exige a todas las entidades financieras suizas para garantizar su estabilidad. Reino Unido recibe con una huelga masiva al primer presupuesto de Rishi Sunak. Cientos de miles de trabajadores, entre docentes, médicos jóvenes, funcionarios públicos y trabajadores del metro de Londres, secundaron la huelga de este miércoles para exigir mejoras en salarios, pensiones y condiciones laborales. Los manifestantes marcharon por el centro de Londres, en particular por la zona de Downing Street, donde se encuentra la residencia del primer ministro y cerca del edificio del Parlamento. Las mismas condiciones con la presentación del presupuesto de primavera del gobierno de Rishi Sunak por parte de su ministro de Finanzas, Jeremy Hunt. El titular de la cartera anunció que el presupuesto contempla una serie de promesas de impuestos y gastos para los próximos 5 años que afectarán el mercado laboral, las pensiones, el cuidado de los niños, la defensa y la inversión empresarial. Decenas de trabajadores públicos de Venezuela se manifestaron el miércoles ante la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas. Reclaman aumentos de salarios en medio de la depreciación de los ingresos que han caído 80% desde el último ajuste realizado un año atrás. La canasta básica alimentaria ronda actualmente los $480 al cambio, según el Centro de Documentación y Análisis, y el salario mínimo se ubica en unos $5 mensuales. Porque a pesar de que nosotros hemos estado el año 2018 exigiéndole al gobierno que dé el poder adquisitivo, que dé realmente un salario adecuado para los trabajadores, el gobierno se ha puesto sordo ante esta situación. Y solamente porque había una cuestión de la OIT que iba a venir el año pasado, decidieron aumentar este salario pírrico de 130 bolívares, que hoy cumple precisamente, hoy 15 cumple un año del decreto de ese salario mínimo. La protesta fue respondida por otro grupo de empleados, que rechazaban la manifestación por tener fines políticos y atacar al gobierno. Todo el mundo tiene derecho a protestar porque simple y llanamente no estoy de acuerdo con el salario que le cancela. Ese no es el problema. El problema es que siempre hay una agenda oculta, porque no son 2 días ni 3 días, son 24 años con esta gente en el mismo. Hasta hace un año el salario básico equivalía a unos $30 mensuales, pero en medio de la acelerada inflación, que según estimaciones privadas ronda el 500%, ha perdido el 83% de su valor. Después de un largo ciclo hiperinflacionario, la economía perdió el 80% de su tamaño entre 2014 y 2021. El país caribeño continúa enfrentando una de las inflaciones más altas del mundo. Según el Banco Central de Venezuela, el país creció 17,73% entre enero y septiembre de 2022, pero se desconoce la cifra total del año. Estimaciones privadas aseguran que en el último trimestre el crecimiento económico se estancó. Argentina, el riesgo país alcanzó su máximo nivel en los últimos 3 meses. El índice alcanzó los 2.414 puntos básicos. Además, los bonos en dólares cayeron y se desplomaron las acciones argentinas en Nueva York hasta 9.5%. El dólar oficial ayer cotizó a 200.75 pesos para la compra y a 208.75 pesos para la venta en el Banco Nación. Perú
La economía cayó 1.2% en enero por conflictos sociales. La baja se produce luego de presentar 22 meses de crecimiento ininterrumpido desde febrero de 2021, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La entidad estatal explicó que la actividad económica del Perú se vio impactada por la contracción de sectores como minería e hidrocarburos, construcción, transporte, almacenamiento y mensajería, financiero y telecomunicaciones. De esos 5 sectores, construcción fue el que más se contrajo con 11.7% en enero en comparación al mismo mes de 2022. Sin embargo, otros sectores productivos mostraron un aumento como alojamiento y restaurantes, pesca, comercio, manufactura, administración pública, agropecuario, electricidad, servicios prestados a empresas. Estas fueron las principales noticias económicas. El grupo Wagner anunció la toma de una nueva localidad al norte de Bakhmut. Así lo anunció el jefe de esa formación paramilitar, Yevgeny Prigozhin. La principal fuerza de asalto ruso en el frente tomó Zelensky y se estrechó más el cerco en torno al bastión ucraniano en el Donbass. Prigozhin calificó de muy difícil la situación en Bakhmut y aseguró que las tropas ucranianas luchan por cada metro. A su vez, aseguró que las unidades de Wagner están avanzando en la urbe, que ambas partes consideran importante para el futuro de la batalla final por el Donbass. Por otro lado, Ucrania acusó a Vladimir Putin de querer expandir el conflicto tras el ataque a un dron de Estados Unidos. El secretario del Consejo de Seguridad ucraniano sostuvo que Rusia está dispuesto a implicar a otras partes en el conflicto bélico. Estados Unidos responsabilizó a Rusia del incidente y calificó como temeraria y poco profesional la acción de los aviones rusos, pero Rusia niega cualquier falta. Moscú negó esas acusaciones, aunque reconoció que 2 de sus cazas interceptaron un dron norteamericano detectado en la zona de la península de Crimea, península ucraniana, anexionada por Rusia en 2014. Según Moscú, ese dron avanzaba en dirección de la frontera rusa. Rusia aseguró el miércoles que intentará recuperar los restos de un dron estadounidense que volaba cerca de Ucrania. El Reaper MQ-9 cayó en aguas internacionales del Mar Negro tras ser alcanzado por un caza ruso, según Washington. La Casa Blanca advirtió al Kremlin que se abstenga de apoderarse del dron. Moscú admite que la aeronave fue interceptada por sus cazas, pero niega cualquier contacto que condujera al accidente. Rusia argumenta que el dron voló cerca de la península de Crimea, que se anexionó en 2014 y que ha declarado zona de exclusión aérea para su ofensiva militar en Ucrania. Rusia culpó a Estados Unidos del incidente y le pidió poner fin a los vuelos hostiles de aviones no tripulados, pero Washington dijo que continuará con sus operaciones. Now, I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoigu. Terminé una llamada con mi contraparte ruso, el ministro Shoigu. Como le dije repetidamente, es importante que los grandes poderes sean modelos de transparencia y comunicación. Estados Unidos seguirá volando y operando donde le permita el derecho internacional. Le corresponde a Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. Es la primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania que un país de la OTAN reconoce haber perdido equipos que operaban en la región. Los cielos del Mar Negro son escenario de interacciones regulares entre drones y aviones de los países de la OTAN y las Fuerzas Armadas rusas, sobre todo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Estados Unidos pide seguir ayudando a Ucrania en este momento crucial. El secretario de Defensa del gobierno de Biden, Joe Austin, pidió a sus aliados que mantengan su compromiso con el envío de ayuda militar a Kiev en una coyuntura clave en la invasión rusa. También dijo que Rusia continúa reclutando empresas privadas de mercenarios como el grupo Wagner y conduciendo reclutas inexpertos a la muerte. Por eso recalcó que el grupo de aliados
debe demostrar su continua determinación y unidad. Asimismo, agradeció el apoyo de las naciones que se han comprometido con el envío de vehículos de combate, municiones y sistemas de defensa aérea. El Congreso de El Salvador aprobó la 12ª ampliación del régimen de excepción. De esta manera, el país superará el año con esta medida pedida por el gobierno del presidente Nayib Bukele y con la cual se ha declarado una guerra contra las pandillas. El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en 3 días. Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas. Antes de la aprobación, el presidente Bukele anunció en Twitter el traslado de 2.000 pandilleros a una nueva prisión de máxima seguridad, con lo que suman 4.000 reos en el recinto, que según el mandatario es la más grande de toda América. Nuevo traslado de presuntos pandilleros a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El presidente Nayib Bukele informó el miércoles que un segundo grupo de 2.000 supuestos pandilleros fue llevado desde el penal de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. La prisión, con capacidad para 40.000 presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. Oficialmente llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, Bukele lo califica como la cárcel más grande de América. Los primeros 2.000 pandilleros habían sido llevados al CECOT el pasado 24 de febrero. El centro penitenciario fue construido para recluir a parte de los 65.000 supuestos pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas el año pasado, entre el 25 y el 27 de marzo. Activistas también cuestionan el régimen de excepción, ya que permite detenciones sin orden judicial. Sindicatos griegos convocan una huelga por las muertes ferroviarias. La protesta convocada para hoy es en respuesta a la tragedia ferroviaria del mes pasado, que obligó a suspender vuelos y alteró los servicios. El paro también dejó los transbordadores a las islas griegas amarrados en los puertos, redujo el personal de los hospitales públicos al esencial, suspendió el transporte público y canceló las clases en las escuelas públicas. Los sindicatos se han unido a las asociaciones de empleados ferroviarios que protagonizan paros continuos desde el choque frontal entre 2 trenes que, recordemos, dejó 57 muertos y decenas de heridos en el norte del país el pasado 28 de febrero. Ahora el gobierno griego dice que los servicios se van a restablecer el 22 de marzo y se van a recuperar gradualmente a la normalidad hasta el 11 de abril. Además, el personal adicional monitorea la reducción de velocidad obligatoria por motivos de seguridad en algunos tramos de vía. Ecuador, Guillermo Lasso se reunió con congresistas de Estados Unidos.
Recién recuperado de un contagio de COVID-19, el mandatario tuvo un encuentro con una delegación bipartidista de la Comisión de Medios y la Cámara Baja estadounidense. Aquí se destacó el fortalecimiento y las relaciones que se mantienen entre las dos naciones, comunicó la cuenta de Twitter de Presidencia de Ecuador. Los detalles particulares de la reunión no han trascendido todavía a la prensa. En diciembre, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Asociación Estratégica con Ecuador, una normativa que generó opiniones divididas, mientras para el gobierno de Lasso constituye una oportunidad de ampliar la cooperación, para otros es sumisión e injerencia. El país andino significa hoy un enclave de interés para Washington, teniendo en cuenta el actual escenario geopolítico de la región latinoamericana. Las lluvias provocaron deslizamientos e inundaciones en Lima. Las intensas precipitaciones provocadas por el ciclón Yaku activaron 21 quebradas en Lima, causando huaicos en Cieneguilla, Caraballo, Chosica, entre otros distritos. Distritos más afectados son Punta Hermosa, Chosica, Chaclayo, así como Ate, San Juan del Lurigancho, Caraballo y Cieneguilla, donde los deslizamientos de lodo habían dejado unos 2.500 damnificados. Constantemente se hace una actualización del balance. Acá el jefe de Defensa Civil nos va a dar estos datos. Hay muchos damnificados. El gobierno ha anunciado un bono de 500 soles para todos aquellos que hayan perdido sus viviendas y un bono de 500 soles por dos años para que puedan vivir, y pagar un alquiler. Y también se ha activado el seguro agrario para todas las zonas que han sido afectadas. Alberto Otárola aseguró que desde el punto climatológico lo peor ya ha pasado, pese a que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó precipitaciones moderadas e intensas en la costa y sierra hasta el viernes 17. El funcionario explicó también que la peor parte de las lluvias está ocurriendo en el norte del país suramericano, que los ministros se desplazan por varias localidades de Lima, reportando y recogiendo información. Las inundaciones en la zona del terremoto dejan 25 muertos en Turquía y Siria. Una de las víctimas es un bebé de 1 año y medio. Más de 160 rescatistas y buzos fueron enviados al lugar afectado. En concreto, son 14 las víctimas fatales en Turquía, mientras que Siria registra 11 decesos. Además, informaron al menos 5 personas están desaparecidas. Muchos de los supervivientes del terremoto están alojados de forma temporal en tiendas de campaña y contenedores. Varias personas fueron evacuadas de un campamento en la región, donde los sobrevivientes se refugiaban en tiendas de campaña. Un hospital también fue desalojado y desalojó a sus pacientes. Más de 48.000 personas murieron en Turquía y casi 6.000 fallecieron en Siria tras el terremoto del 6 de febrero que sacudió la zona, la peor catástrofe de la región en tiempos modernos. Preocupación en Uruguay por una importante sequía. El embalse de Canelón Grande, ubicado a poco más de 60 kilómetros de Montevideo en el departamento de Canelones, quedó seco. El reservorio fue originalmente pensado para riego y se usaba también para abastecer a una de las principales infraestructuras de distribución de agua potable del país, conocida como Aguas Corrientes, que sirve a la capital Montevideo y a su zona metropolitana. Uruguay, un país de casi 3,5 millones de habitantes, tiene más de la mitad de su población concentrada en esa área urbana y suburbana. El prosecretario general de la Agencia Estatal de Aguas, Juan Martín Jorge, explicó que en materia de agua potable el país atraviesa una situación crítica pero bajo control, gracias al uso de reservorios alternativos y camiones cisterna que solucionan el faltante en todo el país. De todos modos, desde inicios de febrero el gobierno emitió una prohibición de uso de agua potable para fines no prioritarios, como el riego de jardines ornamentales o lavado de vehículos. En el sector agropecuario, la situación es de extrema gravedad. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, la calificó como la mayor pérdida de la agropecuaria y de la economía nacional en los últimos 30 años. Muchos cultivos que habitualmente se utilizan para obtener granos fracasaron y están siendo comidos por el ganado, o en el mejor de los casos, guardados en silos como alimento, de cara a un invierno que se anuncia difícil por la escasez de pasto. Guajira, este desértico departamento colombiano a orillas del Caribe, está habitado por indígenas wayú.
Aquí la pobreza alcanza el 67% y la tasa de mortalidad para menores de 5 años fue de 21 por cada 1000 nacimientos en 2021. Entre los pequeños, la desnutrición es palpable. Wilmer ya cumplió 7 años, pero su peso equivale al de un niño de 1 año y medio. Por su índice de masa corporal tiene una delgadez extrema. Un niño que no alcanzó a desarrollarse por su misma desnutrición. Entonces es uno de, quizás, yo creo que en toda mi experiencia que he podido tener, es un caso bastante impactante. Varios de sus 7 hermanos también muestran signos de alerta de desnutrición. La inseguridad alimentaria en la que vive su familia y él es extrema, podríamos decirlo. Entonces es un niño que no va a alcanzar a desarrollarse. Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia 308 niños fallecieron de hambre en 2022, 85 en La Guajira. Fueron 111 más que el año anterior. La pobreza, la falta de agua potable y la corrupción hacen estragos en las pequeñas comunidades de esta región, donde sus habitantes deben recorrer largas distancias a pie para conseguir agua, y la comida también escasea. A veces no hay comida. Que yo compré en Reba, a veces come un solo el día. Esto es la chicha, esto es un alimento hecho a base de maíz. En muchas comunidades esto es lo único que vas a encontrar de alimento. Pueden pasar todo el día y esto es lo único que comen. De hecho es como uno de los alimentos más importantes que tiene la comunidad guayú. La escasez afecta a toda esta región con decenas de miles de poblados dispersos. No es un problema de desnutrición aislado, sino es un departamento que tiene un contexto de pobreza, de dificultad de acceso a los alimentos y de múltiples afectaciones por desastre. Entonces es una situación alarmante. El estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conoce el caso de la familia de Sandra y le envía un suplemento alimenticio, pero a veces pasan semanas en las que no llega. Evasio Gómez, uno de los líderes indígenas locales, reclama una solución a largo plazo. Nuestra principal necesidad es el agua, que siempre lo hemos necesitado. Entonces, la cosa es que miremos y busquemos la forma como para tener un agua aquí en nuestra propia territorio. Los niños mayores de 5 años reciben alimentos en sus escuelas, pero una docente que habló bajo anonimato por miedo a perder su empleo asegura que las raciones son precarias. Un exgobernador local está enjuiciado por desfalcar el programa. Bizarrap continúa arrasando con sus creaciones y movilizando a millones de personas en el mundo. En medio de un impacto histórico, batiendo récords en todas las plataformas y rankings, anuncia su primer show en Buenos Aires, fecha más que deseada y que seguramente provocará una locura inmediata en su público local. El exitoso productor se presentó hace pocos días en uno de los programas más importantes de la televisión global, interpretando junto a Shakira la Bizarrap Music Session 53 en el exclusivo Late Night Show de Jimmy Fallon, reafirmando el impacto que tiene su trabajo como plataforma de expresión de artistas a nivel internacional. La cita será el 20 y 21 de abril en el Hipódromo de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, y el evento es presentado por D-Go. Bizarrap llegó para transformar la escena mundial, dueños de una manera única de atravesar y sentir la música, de experimentar y correr los límites del sonido. Desde que pudo meterse en su estudio a crear y compartir con otros artistas, empezó a construir un proyecto sólido potenciado por los sueños de un joven inquieto que sabe que nada es imposible. Y así lo demuestra el torbellino de éxitos que lo acompañan desde hace años.